Buenos días, hermanos. Qué bendición tenerlos en este lugar. Dios ha sido bueno con nosotros esta semana. Y como congregación hemos vivido cosas fuertes esta semana. Perdimos a nuestra amada Anabel, que está gozosa en la presencia del Señor. Y para nosotros eso es de fiesta, de gozo, de alegría. Pero también un poco de nostalgia de no volverla a ver, de esos abrazos, de esas palabras que cambiaban nuestro corazón, que de verdad nos llenaban. Una mujer de tiempo y de fuera de tiempo fue doña Anabel. Y el viernes hablábamos sobre eso. Fue un poco nostálgico el viernes por recordarla, porque hablábamos sobre la trayectoria tan impresionante que ella tuvo como mujer, que a veces pasaba las madrugadas aconsejando gente, orando por gente, y no solo de Grecia, sino fuera de Grecia. Y ella nunca le dijo no a nadie, una mujer súper dadivosa en todos los sentidos, hasta su último respiro. Entonces fue un poco emotivo, pero como les digo, o sea, el cielo está de fiesta por nuestra amada que está ya con el Señor. Entonces hablábamos sobre nuestra verdadera herencia, los que estuvimos ese día. Y hoy quiero como profundizar un poquitito más. Ya hoy, gracias a Dios, ya no estoy tan nostálgica. Entonces vamos a profundizar un poquitito más. Y lo primero que quiero hacer con ustedes es contarles una historia. La historia trata de un hombre muy rico que muere. Él fallece y él tenía 2 hijos y deja herencia a esos 2 hijos. Entre las posesiones que él tenía, él era agricultor. Entonces, tenía un granero lleno de granos, valga la redundancia, y cada uno de los hijos, cuando se le da la herencia, decide hacer un granero para cada quien, ¿verdad? Para que haya orden. Y entonces, digamos que tenían 15 sacos de café, cada uno en sus graneros. Entonces, el tiempo pasa y uno de los hermanos, recapitulemos un toquecito, uno de los 2 hermanos estaba casado, tenía 5 hijos, el otro era soltero. Digamos que el mayor era el soltero y que el menor era el casado, como para ponerles un... Entonces dice que un día el hermano mayor empieza a soñar y se despertaba preocupado pensando, uy, mi hermano menor tiene 5 hijos y una esposa. Yo creo que mi papá se equivocó con la herencia, cómo la repartió. Y entonces dice que en su corazón él pensó, voy a llevar cada noche un saco y se lo voy a dejar a mi hermano, porque mi hermano necesita mucha comida y muchas cosas para criar sus hijos y su esposa. Pero al mismo tiempo, el hermano soltero comenzó a tener sueños también y decía, el hermano casado decía, uy, mi hermano está solo, no tiene esposa, ni hijos que más adelante vean por él. Yo necesito que mi hermano tenga también, que se le provea. Y entonces en su corazón decidió llevar un saco de café todas las noches. Y así pasaron varios días, varios meses. Y los sacos iban y los sacos venían. Y en la mañana un día se pusieron a hacer números y decían, pero qué raro, ¿cómo tengo 15 sacos si estoy llevando un saco todas las noches a mi hermano? Hasta que una noche coincidieron y se toparon con los sacos en el hombro. Y entonces se pusieron a conversar. Y se dieron cuenta de que la herencia es algo más que lo que nos deja económicamente, monetariamente, posesiones X, sino que las herencias son algo que marca generaciones y que nos lleva a seguir adelante. Entonces, ¿pero qué es una herencia? Porque cada vez que pensamos en herencia, pensamos en esto. Es que mi papá tiene fincas, entonces que me deje vacas, que me deje casas,
que me deje dinero, que me deje carros, y eso es. Entonces me fui al diccionario común y silvestre y dice que herencia es un conjunto de bienes y obligaciones de una persona que deja al fallecer y se transmite a sus sucesores. Lo interesante de esto es que sucesor no precisamente tiene que ser un hijo. En la Constitución de Costa Rica, usted le deja su herencia al que usted desee. Si usted decide, no, es que mi hijo, no, se la quiero dejar al vecino, la Constitución le dice, está bien, no hay problema. Pero también me fui a buscar qué significa herencia en un diccionario bíblico, en la Biblia, ¿verdad? Que es todavía más importante y es lo que nos enseña. Y dice que herencia simboliza una posesión permanente, recibida por gracia o por derecho. O sea, que la herencia que nosotros tenemos de parte de Dios es por gracia. Amén. Y gloria a Dios por eso, porque ustedes saben que el tema de las herencias es muy complicado. Hay hermanos que se pelean, familia que queda en la calle. Yo conozco casos que el hermano quedó en la calle simplemente porque la codicia pudo más. Un día eso se escuchaba una señora que estaba en la calle, viviendo literalmente en 3 latas de zinc, y ella decía, es que tuve una enfermedad y caí al Hospital México. Y mientras yo estaba en el hospital, mis hijos planearon quitarme la casa y me falsificaron la firma y ahora yo estoy en la nada. Durante unos meses mis hermanos de sangre, dice, me ayudaron y pude alquilar un cuartito, pero ahora no puedo, dice, yo viví en San José, ahora estoy en Heredia viendo a ver qué hago, viendo dónde me meto, qué hago. Y le decía al muchacho, ¿y sus hijos, si usted los tuviera de frente, los perdonaría? Y ella decía, sí, por supuesto que sí, son mi sangre. Yo los di a luz, son mis hijos. Pero ella decía, la avaricia nos gana más. Y lamentablemente vivimos en un mundo donde es así, hermanos. Todo es lo que usted ve. Ayer andábamos aquí en Grecia haciendo unos mandados y yo me puse a observar. A veces me gusta observar a la gente. La gente dice tanto cuando nadie la ve. Y entonces estábamos ahí por Palí y en eso había un carro que se estacionó casi en la calle, ahí por la Musulmán. Él se bajó del carro, se fue a comprar pan, le importó si alguien le daba, si estaba atravesado. No le interesó. Una muchacha con el carrito de compras, pero era así totalmente atravesada, pasó una señora con una chiquita, ¿le importó? No le importó. Otra señora estaba con un chiquito en brazos, un señor tuvo que tirarse a la calle para poder. O sea, vivimos por el yo, por el que me interesa a mí, y si yo estoy bien, todo bien. Y tienen que respetarme, porque la ley dice que debemos de respetar, pero nos encanta que nos respeten, pero no respetamos. Entonces es parte del problema que se está viviendo. Y entonces, cuando más adelante mueren nuestros padres, viene el tema de herencias y ustedes han visto, o sea, yo diría que en la corte es como lo que más se ve, temas de herencia. En la Biblia se habla mucho sobre la herencia y fue una de las cosas que me hizo gracia encontrarme tanto sobre este tema. Y dice que lo primero que aparece en la Biblia es el pacto con Abraham. ¿Recuerdan la historia de Abraham? Dios viene y le promete la tierra de Canaán y la herencia eterna para todos sus descendientes. Y recordemos que lo llevó y le dijo, sal, mira las estrellas, cuéntalas, así va a ser la cantidad de hijos que yo te voy a dar. Entonces ahí tenemos herencia. Y nosotros, bendito Dios, estamos dentro de esa herencia que el Señor prometió. Eso en el Antiguo Testamento, pero si nos vamos al Nuevo Testamento, tenemos una herencia todavía más hermosa.
En Cristo, la herencia ya no es solo territorio, como lo fue con Abraham. Un territorio físico, sino la relación espiritual de los creyentes, que somos coherederos con Cristo. Y para eso le invito a que vayamos un momento a Romanos 8:17. Regálame un segundo, que aquí eso de usar solo una mano se le enreda a uno. Romanos, Gálatas, Efesios, Corintios. Ya, listo. Dice Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos justamente con Él, que justamente con Él seamos glorificados. Entonces ya no somos solo herederos, sino coherederos con Cristo, que es una gran gloria para nosotros. Bendito sea el Señor por eso. Dice que el Espíritu Santo es mediador, como las arras, que es la garantía de una herencia venidera. Y entonces nos preguntamos, ¿qué son arras? Y arras son aquellas moneditas que se usan muchas veces en las ceremonias de boda, que se le da al novio a la novia, que simboliza la parte monetaria del asunto. Entonces yo le invito a que vayamos un momento a Efesios 1:13 y 14. Efesios 1:13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces nos está diciendo que Él es nuestro proveedor en esta tierra, en este mundo. Y también damos gloria a Dios por eso. Y a otro se le dio una herencia que fue al hijo pródigo. Y quiero que vayamos a la historia del hijo pródigo y la leamos. Yo sé que muchas veces la hemos visto, pero sí es importante volver a recordar lo que fue este hijo, lo que hizo, y en realidad no es solo el hijo, sino los dos hijos. Así que le invito a que vayamos a Lucas 15, del 11 al 32. Lucas 15, del 11 al 32, dice así: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándose todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, y el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo perezco de hambre? Me levantaré, me iré a mi padre y le diré: Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre el cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, y habiendo perdido y hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿qué era aquello? Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él le respondió y le dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Pero muchas veces nos enfocamos en este hermano, ¿cierto? Se fue, hizo un despelote, se fue con mujeres, gastó hasta su último colón, y al final era tanto el hambre que estaba comiendo comida para chanchos, y a los chanchos se le echa lo que sobra, lo que ya está casi podrido. Bueno, algunos son muy finos y les echan alimento, pero por lo general es lo que sobra en la casa. Entonces, imagínense mentalmente y económicamente cómo podía estar este muchacho para querer comer sobras. Pero dice que un día él vino así y se acordó de ese padre que trataba bien a sus empleados, que nadie pasaba hambres, sobraba la comida, y él ahí ni siquiera le habían ofrecido un vasito de agua. Entonces es impresionante, porque a veces nosotros llegamos a Cristo, muchas veces, y aceptamos a Cristo, y llegamos a Cristo hecho pedazos. Porque nadie llega porque, ay, qué dicha, vamos a alabar al Señor. No, la mayoría de personas llegan a Cristo cuando ya definitivamente ya no hay nada más que hacer, no hay soluciones de absolutamente nada. Y por eso es que muchos llegamos a Cristo, y yo me incluyo en ese paquete. Pero va pasando el tiempo, van pasando los años, y se nos va haciendo como costra, y se nos va olvidando eso. Y vamos abandonando la oración, y vamos abandonando la intimidad, y vamos abandonando el conocer a Dios, como le pasó a este hijo, que se olvidó de su padre, se olvidó de su casa y se olvidó de todo. Y si nos vamos al hijo que estaba en la casa, se nos está diciendo que sí, ahí estaba, y estaba trabajando, y estaba bien, pero estaba bien. Pero ¿y su corazón no estaba bien? Y entonces vuelvo a la iglesia. ¿Cuántos estamos sentados en esas bancas durante muchos años? Igual vinimos arrepentidos al Señor de pedazos, y el Señor nos restauró.
pero se nos va olvidando eso y nos vamos quedando ahí y nuestro corazón empieza a decirse, ah, no, es que a él sí lo ponen a predicar. Ah, no, pero es que ella no predica como debería de ser y ahí está. Y ese sí canta y no canta nada, pero ahí lo tienen que cantando. Y comenzamos a maquinar cosas y empezamos a señalar y empezamos a juzgar. Entonces, el hecho de que usted esté en una iglesia a la par del Padre no significa que su corazón está 100%. Y es otra de las cosas que también tenemos que de vez en cuando mirar hacia adentro, revisarnos y decir, ¿necesito sanar algo? ¿Voy por buen camino? ¿Me estoy enfriando? ¿Cómo voy espiritualmente? ¿Pienso más en el prójimo? ¿O ya me estoy enfocando en mí? Ay, no, ya yo no puedo juntarme con esas personas porque esas personas no quedan en Cristo. Y no sé si han visto este tipo de personas que aceptan al Señor y ya empiezan. No, yo no puedo ir a esa fiesta, que tal vez es en una casa, no estoy hablando de un bar. No, porque ahí va a estar fulanito y sultanito. Y eso no creen en el Señor. Entonces, yo me contamino. O, ay, viste, es que esa muchacha, sí, es de la familia y todo, pero le gustan las mujeres. Y entonces yo no puedo, no, jamás, yo me contamino. ¿Y qué van a ver mis hijos? Véase por dentro. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Ellos escuchan y ven todo lo que nosotros hacemos. Y es parte también de la herencia que usted le deja. Como testimonio. Cuando usted aceptó a Cristo, dijo, soy cristiano. Amén. Y si somos cristianos es porque seguimos a Cristo, ¿cierto? Porque queremos ser como Cristo. Porque morimos a la carne, y así dice la Biblia, morimos a la carne para vivir en Cristo, en ese espíritu. Entonces, nuestro deber no es juzgar en lo más mínimo, es levantar al caído. ¿Y que no la hizo? Dios verá, pero Dios conoce nuestro corazón y nosotros estamos llamados a dar esa mano a nuestro enemigo, porque la Biblia lo dice, si te dan por un cachete, pon el otro. ¿Amén? Amén. El hijo malgastó toda la herencia en vicios, en mujeres y en todo. Pero el hijo mayor, lo hablamos, también no estaba bien espiritualmente. Pero vuelvo a lo mismo y lo repito otra vez, cuando estamos en Cristo somos una nueva criatura, una nueva herencia. Y el problema es eso, que muchas personas se dejan usar por lo que los dardos del enemigo vienen a su mente y se les dice. Y el diablo atormenta muchísimo a la gente que no conoce a Cristo, pero atormenta mucho más a veces, si no tenemos la armadura de Cristo, a los que somos hijos de Él. Esos pensamientos chiquititos, y lo hemos hablado en otras ocasiones, que empiezan en la mañana y al final de la tarde, si usted le da pelota, termina con la cabeza así, gritándole a todo el mundo, porque en la mañana no lo vimos, no pudimos agarrarlo y decirle, en el nombre de Jesús, todos mis pensamientos son sujetos a la obediencia de Cristo, como debe de ser. Porque esos pensamientos son muy bandidos, o como cuando usted está orando en la mañana y entonces empieza, uy, es que tengo que ir a hacer esta vuelta, Sí, y usted tiene que decirle, gracias diablo por recordarme todo lo que tengo que hacer. Pero en este momento, la gloria es para el Señor. Así que mis pensamientos se los ordeno. Y dice la palabra, ordenemos a nuestro corazón alabar a Dios, glorificar a Dios en este momento. Y ya después, seguimos con lo que tiene que ser. Y la gente piensa que el propósito es solo estar en un altar y predicar bonito. Ay, hablarle a millones. Porque eso es lo que se nos enseña.
Usted tiene que estar en una iglesia donde hayan 1,500 personas mínimo. Pero predicar y dar herencia, porque herencia lo vamos a ver que también es algo que usted da a cada persona que usted conoce, como la amada Anabel. Lo que nos enseñó Anabel es una herencia que debemos de seguir adelante llevándola al pie como ella nos enseñó. Pero herencia a veces es el hecho, y lo hablábamos el viernes, herencia es escuchar a alguien, sentarse, mirarlo a los ojos y decirle, Mari, te puedo ayudar en algo, pero verla a los ojos, poniendo atención, eso es herencia, porque cuando ella se levante de ahí va a decir, ay, esta muchacha sí me escucha, nadie me escucha. Herencia es cuando usted se da cuenta que alguna familia por donde usted vive está pasando por hambre. Y usted va y deja ya sea que le toque la puerta o nada más toque la puerta, deje la comida y salga corriendo. Pero eso es herencia. Herencia es que nuestros hijos vean cómo actuar, porque nosotros estamos actuando como Cristo. Eso es herencia. Hablábamos sobre que a veces como herencia es vacilón porque los hijos crecen y la gente les dice, ay, mira, es que se parece a la abuelita. Esta chiquita es de lo más hermosa. Y camina como la abuelita. Y sacó los ojos del papá. Pero sí, y está bien. Pero ¿qué ejemplo estamos dando? ¿Qué están viendo? ¿Que somos de los que somos indiferentes a las situaciones? ¿A lo que pasa? ¿A lo diario? Como le digo, si usted se va al parque, y le invito a que un día se vaya al parque o se vaya a Grecia a dar una vuelta y comience a ver lo que la gente hace. Y de 100 personas, usted verá que tal vez 5 personas tienen eso de ayudar, de buscar, de hacer. El resto están en sus mundos, en sus vidas. Y eso lo ven los hijos. Y también una de las cosas importantes es que como herencia, nosotros tenemos herencia de parte de 2 apellidos, ¿cierto? Apellido de la mamá, apellido del papá. Y en esos apellidos muchísimas veces vienen herencias que vienen por el apellido, valga la redundancia, que vienen herencias con maldición y herencias con bendición. ¿Qué sé yo? Hay apellidos que usted dice, ay no, en ese apellido todos son súper mentirosos. En ese apellido la gente le gusta robar. Y entonces cuando nosotros caemos a Cristo nos damos cuenta de que en nuestra familia, y le estoy hablando de la suya y de la mía, hay cosas que no nos encantan. Y es donde usted espiritualmente tiene que romper con esas herencias malditas. ¿Para qué? Para que sus generaciones, de sus hijos hacia abajo, no padezcan esas mismas cosas y romper. Yo recuerdo que en mi casa, la primera que conoció a Cristo fui yo, pero ya mi mamá venía en eso. Mi mamá sabía muchas cosas más que yo, pero no se congregaba aún en ese momento. Y entonces ella comenzó a investigar, ¿qué tiene el apellido? ¿Qué tengo que cortar? ¿Qué es bueno? Y comenzó a investigar y a sacar. Y ella decía, y yo corto esto. Y mi mamá empezó a cortar cosas en el apellido de ella, en las 2 partes del apellido de ella. Ahora resulta ser, mi mamá este diciembre va a cumplir 20 años de haberse ido con el Señor. Lo curioso es que este año ha sido un año interesante porque mi sobrina, que este año cumple 18 años, le aparecieron unas bolitas en los senos. Mi mamá empezó con un cáncer de seno y terminó con un cáncer en el pulmón. Entonces imagínense a mi hermana entró en shock. Bueno, para no hacerles el cuento tan largo, la operaron, le sacaron las bolitas, eran de grasa, gloria a Dios que no pasó nada, pero llamaron a mi hermana y le dijeron, usted tiene que hacerse un examen, ¿cómo se dice?
Sí, del ADN para ver si el cáncer viene por los genes de la familia. El día que mi hermana se va a hacer el examen, iba así. Iba súper. Y yo le dije, mi hermana se llama Gaby, yo le dije, Gaby, no, porque mi mamá cortó eso en el nombre de Jesús. El resultado se lo dieron a mi hermana la semana pasada y nos llama el viernes y nos dice, Gaby, todo salió bien, no hay nada en los genes de la familia. Y yo le dije, ¿se acuerda que yo se lo dije? Mi mamá murió, cortó y hizo muchas cosas para que nosotros, esa fue la herencia de mi mamá para nosotros. Entonces, ¿cómo queremos que nos recuerden nuestros hijos? ¿Cómo queremos que nos recuerden nuestros nietos? Porque todavía vamos a ver nietos y tal vez bisnietos o tataranietos. No sabemos. ¿Qué estamos sembrando? ¿Cuáles son esos cimientos que les estamos poniendo? ¿Somos de los cristianos de la secreta en la calle? ¿O somos cristianos de los que de verdad hablan en tiempo y en fuera de tiempo? Gloria a Dios por eso. Por eso es tan importante ser imitadores de Cristo. Y como decía ahora Luis, leer la palabra cada día, estar atentos, porque en la palabra encontramos absolutamente todo lo que se necesita. Y quiero que vayamos siguiendo hablando con la herencia. Quisiera que fuéramos a Proverbios 13, 22. Y dice así, Proverbios 13, 22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero las riquezas del pecador estarán guardadas para el justo. Están guardadas para los justos. Y gloria a Dios por eso, porque les repito, o sea, ¿qué estamos sembrando en nuestros hijos? ¿Qué estamos sembrando en nuestros nietos? Y no como hacía mi papá, porque mi papá nos decía, usted no puede ir a ese lugar, usted no puede hablar de esa forma, usted no puede hacer esto. Pero él hacía todo eso. Entonces yo tenía como ese shock, donde yo decía, dice, pero no hace. No me da testimonio. Y nosotros somos esa carta de presentación que nuestros hijos están viendo, que nuestros nietos están viendo, que nuestros vecinos están viendo, que es todavía más importante. Y otra de las cosas importantes es que se nos recuerda también en el Salmo 127:3, que quiero que vayamos ahí. Salmo 127:3. Y dice así: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de su vientre. Entonces, que se nos recuerde eso. Nuestra herencia son los hijos. Y nosotros somos la herencia que les dejamos en la forma en que somos. Amén. No se nos puede olvidar esa parte. Los hijos son nuestra herencia, son un regalo de Dios. Los padres tenemos la responsabilidad, la crianza, la guianza. Y tal vez usted puede que me diga, estamos solteros, ni novio tenemos. Pero todo eso, o estamos casados, pero sin hijos. Pero todas esas cosas tenemos que irlas aprendiendo para el tiempo cuando nos llegue la persona indicada o el tiempo adecuado en el Señor. Más que heredarle cosas a nuestros hijos, materiales, dejarle esa verdadera herencia de fe, de amor, de ese Cristo que murió en la cruz del Calvario, para que usted y yo hoy estemos aquí,
levantando manos, dándole gracias, porque a veces las circunstancias no son tan sencillas, pero nuestra fortaleza está en el Señor cada día. Amén.